Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a exponer un tema acerca del síndrome de caídas. Mi nombre es Cecilia Quiñones. Soy residente de geriatría del Hospital Loaiza de la sede de San Marcos. Eh, Quiero ver si es que se escucha bien el audio. Sí, Sí, Gracias. se escucha. Ya. Ok, gracias. Ahorita comparto pantalla. Ok. Bueno, para comenzar, dentro de la parte de síndrome de caídas, que es el tema a tratar, que es parte de uno de nuestros síndromes geriátricos más comunes que tenemos, de parte de la rama de la geriatría, vamos a tocar todos estos puntos. Vamos a hablar acerca de introducción, definición, epidemiología, factores de riesgo, la evaluación, cómo podemos hacer los programas de rehabilitación que también tendría tener un paciente adulto mayor que tenga síndrome de caídas, prevención, también algunas cosas que podemos prevenir como el calzado y los dispositivos de ayuda. Entonces, como introducción, como les había dicho, el síndrome de caídas es uno de los síndromes geriátricos de mayor importancia en la medicina geriátrica y tiene causas que las cuales son en realidad más complejas de lo habitual, no solamente es las caídas solamente, sino que tiene que ver mucho con el tema del trastorno de la marcha. Y van inmiscuidos varios factores. Por ejemplo, como vemos en el cuadro acá, la inmovilización nos lleva a tener trastorno de la marcha. Este trastorno de la marcha nos lleva a tener que ya no podemos caminar y nos lleva a trastornos neuromusculares, que quiere decir que en este caso para nosotros como los geriatras le llamamos sarcopenia. Por ejemplo, también la desnutrición nos puede llevar a sarcopenia. Un tema de trastornos neurológicos también nos lleva a inestabilidad, eventos sincopales que también nos lleva a inestabilidad. Esto nos lleva como consecuencias caídas y fracturas y, por ejemplo, también los pacientes que tienen osteoporosis, sobre todo la avanzada, tienen caídas y fracturas. Entonces, la definición, podemos tomar una definición dada por la OMS, donde las caídas se definen como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar en el cuerpo, en la tierra, otra superficie firme que la detenga. Sin embargo, dentro de las definiciones ya revisadas anteriormente, puedo decirles que quizá la definición que les planteo acá, que es de un libro de Avisanda, que es un tratado de geriatría, te puede decir que es un poco más completa, donde el síndrome de caídas la define como que la caída es un evento caracterizado por la pérdida de estabilidad postural con un desplazamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior, generalmente el suelo, sin una previa pérdida de conocimiento y sin pérdida del tono postural, ocurriendo de una manera no intencional. Lo que lo diferencia mucho del tema de la parte sincopal, sobre todo en el tema previa pérdida de conciencia. Epidemiológicamente se dice que el síndrome de caídas representa 1/3 de los habitantes que son mayores de 65 años y representa 20% a 25% van a tener síndrome de caídas. Entre los varones y las mujeres, más frecuente se da en mujeres y tenemos que la síndrome de caídas puede considerarse como la quinta causa de muerte en los adultos mayores y también tenemos consecuencias graves, no solamente las fracturas de cadera, sino también lesiones de columna cervical, traumatismos encefalocraneanos severos, otros tipos de lesiones también que nos pueden llevar a estar en cuidados agudos, estar hospitalizados. Dentro de los factores de riesgo que podemos encontrar, se clasifican tanto en factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los intrínsecos son los específicos de la persona, mientras que los extrínsecos son los ambientales. Entonces, ¿para qué nos sirve identificar qué factores están influyendo en el síndrome de caídas? Que tenemos que preguntarles, que el paciente es totalmente individualizado. Entonces, tenemos que identificar y diferenciar los factores para ver si es que son potencialmente modificables o no lo son. En este caso, acá tenemos un cuadro
donde los factores intrínsecos, es decir, propios de la persona, es la edad, las cuales acá indican si son modificables o no son modificables. Entonces, vemos que la edad es un factor no modificable. Caídas previas, obviamente, tampoco podemos modificar. Si el paciente tiene una alteración de la marcha, entonces sí es modificable ¿con qué? Con reeducación de la marcha. El tema de la alteración del equilibrio también tenemos que ser ahí existe un programa tanto de marcha y equilibrio, también tenemos ejercicios de equilibrios. Si la persona hace uso de una ayuda, en un dispositivo de ayuda como un bastón o como un tema de uso de andaderas también, ejercicios tanto en la fuerza muscular como en el adecuado uso de las ayudas técnicas que tenemos. Déficit de fuerza, también deterioro cognitivo y demencia, eso no lo podemos tampoco, no podemos revertirlo ya que son generalmente enfermedades neurodegenerativas. Algún tema de fármacos también, sobre todo los adultos mayores que hacen mucho el tema de polifarmacia, entonces tienden a tener fármacos que pueden llevarnos a tener más síndrome de caídas, por ejemplo, pacientes que son hipertensos y toman algunos hipotensores que nos llevan a bajar mucho la presión, entonces pueden llevar a tener síndrome de caídas, algunos que toman antiarrítmicos, por eso también hay que tomar en cuenta la medicación del paciente. Déficit visual, que también es corregible, el tema de osteoartrosis, que no es corregible. En cuanto al tema de factores extrínsecos, tenemos que ser, todo lo relacionado al ambiente. Entonces, en esa parte está las barreras dentro y fuera del domicilio, que los podemos modificar, y el calzado inadecuado. Entonces, los factores de riesgo intrínsecos tienen mucho que ver el tema de la marcha en sí del paciente. Entonces, ¿qué tenemos que valorar en el paciente? La marcha, lo que se valora es el tema del paso, es decir, la distancia de un pie al otro, es el ancho también de un pie al otro y la zancada. Eh, si no existe una distancia prudente entre paso o entre una zancada, eso quiere decir que ya hay un trastorno de la marcha. En cuanto a los factores extrínsecos que sí podemos modificar, es decir, un paciente que ustedes llega a su consulta, tendrían que preguntarle, ¿usted se ha caído? ¿Cómo se ha caído? ¿Dónde se ha caído? ¿A qué hora se ha caído? Porque generalmente es en las noches a veces, porque no hay una buena iluminación. Tienen que preguntarle qué había a su alrededor cuando se había caído. ¿Eso para qué? Para ver si es que existen algunos factores modificables, como cuáles dentro de la casa, por ejemplo, la pobre iluminación, la falta de barandas, alfombras resbaladizas, que existan cordones o cables en el piso, desniveles entre las áreas de la casa, pisos resbaladizos, pasadizos también con obstáculos que nos pueden llevar a caernos. Y en cuanto al tema exterior, por ejemplo, veredas con desniveles, que estén rotas, pisos húmedos o también la pobre iluminación. En cuanto a los medicamentos, como les había indicado, los medicamentos también nos pueden llevar a provocar caídas. En este caso, acá estoy poniendo un cuadro acerca de este, algunos fármacos que nos puede dar efectos sistémicos. En este caso nos puede dar una... Ya, perdón. Los fármacos nos pueden llevar a sedación, es decir, por ejemplo, las benzodiazepinas, los antihistamínicos también nos pueden llevar a tener sedación, es decir, a quedarnos mayor, tener más somnolencia mayor. Ah, podrían colocar en silencio sus... Gracias. Ok. El tema de la parte de los hipotensores, la hipotensión ortostática significa pues que algunos antihipertensivos nos puede llevar a hipotensiones ortostáticas, que nos lleva también al síndrome de caídas. Algunas
medicamentos como la metoclopramida también nos lleva a tener efectos extrapiramidales y eso nos lleva a síndrome de caídas. En cuanto a la parte de la evaluación, tenemos algunos test que podemos aplicar. En este caso puede ser velocidad de la marcha, el Time Get Up and Go, la escala de Tinetti o los mismos que son valoraciones de riesgo de caídas. En cuanto a la velocidad de la marcha en 6 metros, nosotros como geriatras tenemos varios test de los cuales podemos ver si es que existe un trastorno de la marcha o también de lo contrario, o a su vez también podemos ver si existe fragilidad o no. Entonces, ¿en qué consiste la velocidad de la marcha? Que es fácil de aplicar también. Es que le indiquemos al paciente que pueda caminar un aproximado de 6 metros, en el cual nosotros le tomemos el tiempo. Entonces, al tomarle el tiempo, nosotros podemos identificar la cantidad, la distancia entre el tiempo que nos ha tomado y con eso obtener la velocidad de la marcha. Entonces, generalmente se le puede decir que el paciente pueda ir como de prueba 2 veces seguidas, solamente para que se habitúe en su velocidad normal. Entonces, tenemos que la velocidad mayor a 1.1 quiere decir que el paciente vive sin discapacidad. Si es entre 0.8 y 1, un marcador de fragilidad, menos de 0.8, ya hay un problema de caídas, pero sí están bien marcados cuando es menos de 0.6, que ya existen más factores adversos. Pero a partir de menos 0.8 de velocidad de la marcha, le podemos decir que tiene un riesgo de caídas. En cuanto a otro test, tenemos el Time Get Up and Go, que combina tanto la valoración del aspecto tanto de la fuerza y el equilibrio de la marcha. Es decir, la fuerza porque le decimos al paciente que se pueda levantar de la silla con los brazos cruzados y una vez levantado, es decir, que no use ningún apoyo para poder levantarse y una vez parado, él pueda caminar 3 metros, darse la vuelta y regresar. Entonces, ¿cuánto tiempo nos lleva para pararnos y caminar esos 3 metros? Tenemos que si nos lleva menos de 10 segundos, el paciente es un adulto mayor normal. Si lleva de 10 a 20 segundos, ya nos indica una fragilidad. Si hay un tiempo mayor a 20 segundos, ya existe un alto riesgo de caídas. La escala de Tinetti también evalúa tanto la marcha y el equilibrio, y es un test un poco más largo, donde las cuales se dividen tanto en marcha y en equilibrio, cada uno la marcha sumando un puntaje total de 28 y el equilibrio un puntaje total de 16. Otro que se puede usar es que ya valoremos el riesgo de caída según lo que ya hemos dicho, el tema Time Up, up and Go, la velocidad de la marcha o si el paciente tiene demencia. Entonces, para saber si tiene un riesgo de caída, podemos decir que puede existir uno o más de los siguientes que vamos a nombrar. Si el paciente tiene 2 o más caídas en el último año, o una caída en el último año que haya precisado una atención médica, se considera como riesgo de caídas. Si tiene un time up and go más de 20 segundos, también tiene riesgo de caída. Si la velocidad de marcha fue menos de 0.8 metros por segundo, también. Y si el paciente ya tiene demencia, entonces es muy probable que también tenga un riesgo de caídas. Y ¿para qué nos sirve identificar? Para que nosotros podamos tratar esto. Entonces, ¿cómo lo tratamos? El tema, así como el síndrome de caídas es un factor, un síndrome complejo, también necesita un apoyo multidisciplinario. En este caso, nos podemos apoyar mucho en el tema del médico físico rehabilitador. En este caso, tienen programas como ejercicios de fuerza y potencia, ejercicios de cardiovascular, entrenamiento de equilibrio y marcha, ejercicios de flexibilidad, ya. En cuanto al tema geriátrico, lo que ha hecho es crear un programa, el cual se llama Baby Frail. Ese es un programa de ejercicio físico multicomponente, en donde no solamente ve el tema de los pacientes que tienen trastorno de la marcha, sino califica también si los pacientes tienen trastorno de la marcha y además son frágiles, cosa que el ejercicio para estos pacientes vendrían a ser diferentes. Entonces, solamente tendríamos que valorar si es que durante la presentación del programa no exista ningún síntoma adverso, si no haya dolor muscular. En este caso ya no se realizan se puede interrumpir el programa.
Ya. En cuanto a los ejercicios para el paciente, estos son algunos ejercicios, por ejemplo, para un paciente que tiene una limitación grave y un riesgo de caídas. Entonces, tenemos entre el Livy clasifica en estadio A, B, C1, C2 y D. El D es totalmente independiente, que no tiene fragilidad, tiene limitación y tampoco tiene riesgo de caídas. Entonces, estos son algunos tipos de ejercicios que se le puede indicar al adulto mayor, ¿ya? Entre fuerzas y potencias, ejercicios con los miembros superiores, miembros inferiores, y como ven acá, si el paciente tiene una limitación grave, entonces se le puede dar ejercicios, estén solamente sentados. Pacientes que tienen una limitación grave generalmente caminan con andador y para el tema cardiovascular es caminatas. En este caso, para un adulto mayor que tenga una fragilidad y limitación grave, podría ser de 10 a 20 segundos. En cuanto al tema de ejercicios de equilibrio y marcha, son los ejercicios como se ven acá, que es más que nada punta talón, y el tema de la flexibilidad, que también no debería faltar dentro del componente rehabilitador. Este es un mapa más o menos cómo se le debería organizar a un paciente, tanto los ejercicios de fuerza, de marcha, de equilibrio y también de estiramiento. Aparte de estos de estos ejercicios que nos da este programa, también existen algunos otros programas que se le puede decir como complementarios, que para los adultos mayores pueden ir bien. En este caso, el Tai Chi combina tanto postura, fuerza, flexibilidad y equilibrio. Otra cosa que también debería aprender o nosotros como médicos deberíamos instruir a nuestros pacientes es que una vez que nos caemos, tenemos que saber levantarnos y hay una forma correcta de cómo levantarnos sin necesidad que el paciente o la persona entre en desesperación. Entonces, se le indica, por ejemplo, que hay una caída, que se tranquilice, que se concentre y que gire la cabeza en la dirección a, este, que va a rodar y aproxime, como ven acá, el brazo y la rodilla juntos. Después, una vez que ya se haya dado vuelta, que se coloque en posición de gateo, que se desplace en forma de gateo hacia la silla más estable o algún lugar mucho más fijo, como se ve en las siguientes dos imágenes, y al final colocar la mano sobre la silla y luego levantarse con la pierna más fuerte. En este caso indica si el paciente ya se está agotando, puede descansar en este momento. Y después ya tomar impulso con esta pierna que es la más dominante o la que tiene más fuerte, levantarse con el punto fijo que podría ser una silla, podría ser un mueble, podría incluso llegar a la taza del baño. Y en cuanto a la prevención de riesgos y caídas, eh, como habíamos dicho, generalmente sucede en el hogar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver los factores que nos llevaron a tener estas caídas. Entonces, por ejemplo, la iluminación, hay que asegurarse de tener una buena iluminación en casa, hay que utilizar luces de noche o lámparas en los dormitorios, pasillos o baños. Las alfombras tienen que estar, si es que existen alfombras, las alfombras deben estar aseguradas en el piso, podrían estar clavadas incluso para que estén fijas. Evitar que exista cables eléctricos sueltos, que no estorben en las áreas, que los baños, si tenemos un adulto mayor que ya tiene una dependencia y que necesite ya un poco de ayuda, tratar de adaptar el baño, es decir, como se ve acá, se coloca algunas ayudas para que el paciente pueda sostenerse y evitar más caídas. El tema del calzado también hay que usar unos zapatos adecuados, como vemos acá, los zapatos cómo deberían ser. El taco debería ser más o menos de 3,5 a 4 centímetros máximo. Si es posible que tuvieran una cámara de aire para poder absorber los golpes. Tener una suela flexible
ser lo suficientemente ancho, que sea una punta ancha, en la parte posterior que sea flexible, pero que pueda sujetar el talón. Por eso los adultos mayores se recomienda que no deberían usar ni pantuflas ni sandalias, porque son fácilmente desprendibles y nos puede llevar a caernos. Y en cuanto al tema del uso de dispositivo de ayudas, en este caso, el paciente puede usar bastones, puede usar una andadera. Los bastones ya apoyan más que nada el 25% de nuestro peso muscular y la manera correcta siempre es a nivel de la cintura, no superior ni inferior. Y si ya el paciente tiene una mayor dependencia y necesita apoyar más el peso, podemos usar este tipo de andadores que tenemos. Por ejemplo, acá hay unas 3 presentaciones donde hay las 4 patas de punto de apoyo. Hay otras que tienen el punto de apoyo con 2 ruedas y quienes van orientados, porque los pacientes que tienen los 4 puntos de apoyo es que necesitan más estabilidad. Y los que tienen rueditas son pacientes que ya pueden ser más manejable el tema de la marcha. Entonces, solamente como conclusiones, el tema de los síndromes de caídas, que es un síndrome geriátrico muy común, lo podemos aplicar tanto los geriatras, también nos pueden ayudar el tema de la parte nutricional, como hemos visto, los nutricionistas también, porque un tema de desnutrición que nos lleve a sarcopenia nos puede llevar también a síndrome de caídas. Necesitamos también un tema de un programa que nos pueda ayudar y a recuperar también ese trastorno de la marcha. Ok, si es que hubiese alguna pregunta. Sí, hola. Sí, Yo tenía una pregunta. Bueno, yo soy médico de familia y estaba escuchando su exposición y acerca de las escalas que había mencionado. Como médico de familia, ¿yo lo puedo aplicar en el centro de salud donde trabajo también o solamente es utilizado por los geriatras? ya. No, también lo podrían aplicar los médicos de familia. Buenas noches. No, son en realidad test que son muy sencillos. La velocidad de la marcha lo único que es tener sí un espacio donde el adulto mayor pues, pueda desplazarse esos 6 metros y nosotros poder contabilizarlo. El time, get up and go, que también es solamente tratar de levantarse la silla de la manera correcta, con los brazos cruzados y caminar también los 3 metros. Lo podrían usar también, lo podrían usar y podrían implementar incluso un programa también de riesgo de caídas que también existe y posteriormente a ello podrían tener una ayuda o un apoyo también de algún médico rehabilitador para poder hacer la formación de los programas de tanto de trastorno de la marcha, para que se puedan crear los ejercicios físicos que los pacientes adultos mayores necesitan. Pero sí es posible que se pueda aplicar en un puesto de salud. ¿Alguna pregunta Ok, más? gracias. Gracias también. Ok, si ya no hay ninguna pregunta, entonces doy por culminada la exposición. Les agradezco mucho su tiempo y buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches, doctora. doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Cecilia Quiñones Chávez. Gracias.